La imagen parece sacada de una película de ciencia ficción, pero es completamente real. Avenidas amplias, limpias y silenciosas, se extienden entre rascacielos inteligentes que nunca duermen. Las luces se encienden solas, los sensores funcionan con precisión y todo parece estar exactamente donde debería. No hay caos, no hay ruido, no hay desorden. Sin embargo, hay algo que falta, algo que se siente incluso antes de notarse. Personas. Esta ciudad fue diseñada para ser perfecta desde el primer trazo. Cada edificio responde a un cálculo, cada calle a un modelo, cada espacio a una lógica impecable. Aquí no hubo improvisación ni descuido. La tecnología controla el tráfico, regula la energía y optimiza cada movimiento urbano. En teoría, vivir aquí debería ser más fácil, más cómodo y más eficiente que en cualquier otro lugar del mundo. Todo funciona como fue planeado, pero al recorrerla, la sensación cambia. Las plazas están vacías, los comercios permanecen cerrados y los parques parecen escenarios abandonados. No hay niños jugando ni conversaciones cruzándose en las esquinas. La perfección empieza a sentirse fría, distante, casi hostil. Lo que parecía un logro monumental comienza a revelar una inquietante contradicción. Esta ciudad no está muerta, pero tampoco está viva. Durante años se creyó que el fracaso urbano era cuestión de dinero, corrupción o mala gestión. Aquí no fue así. La inversión fue gigantesca, la planificación meticulosa y la tecnología de vanguardia. Nada falló en los sistemas, nada colapsó en la infraestructura. El problema surgió en otro nivel, uno mucho más difícil de medir y controlar. Esta es la historia de una ciudad donde todo funcionaba, excepto lo más importante, una ciudad pensada para el futuro que logró atraer el presente. Y mientras caminamos por sus calles silenciosas, surge una pregunta imposible de ignorar. ¿Cómo puede una ciudad perfecta fallar justamente en aquello para lo que fue creada, la vida humana? Este es Fuego y Misterio. Suscríbete y dale like al video para seguir explorando historias reales que desafían todo lo que creemos saber. Songo se encuentra en la costa oeste de Corea del Sur, a pocos kilómetros de Seúl, sobre tierras ganadas al mar. No nació de manera orgánica ni creció con el tiempo. Fue concebida desde cero a comienzos del siglo XXI como un símbolo del futuro urbano. El objetivo era claro: crear una ciudad modelo que representara el poder tecnológico, económico y estratégico del país. Corea del Sur quería demostrar que podía diseñar no solo dispositivos y empresas, sino también una nueva forma de vivir. El proyecto fue impulsado por el gobierno surcoreano en alianza con grandes corporaciones internacionales. Se invirtieron miles de millones de dólares en infraestructura, innovación y planificación avanzada. Cada detalle fue pensado con antelación, desde el transporte hasta el consumo energético. Nada quedó librado al azar. Songo debía ser eficiente, sostenible y atractiva para el mundo globalizado. Por eso, este caso no puede explicarse como un simple error urbano. Aquí no faltaron recursos ni conocimiento. Lo que ocurrió en Songo obliga a mirar más allá de los planos y las estadísticas. Obliga a preguntarse qué sucede cuando una ciudad es diseñada para funcionar, pero no para ser vivida. La idea de Songo nació mucho antes de que existiera una sola calle o edificio. Surgió en despachos gubernamentales, mesas de planificación y presentaciones corporativas, donde el futuro se dibujaba con gráficos y proyecciones. A comienzos de los años 2000, Corea del Sur buscaba consolidarse como una potencia global más allá de la industria y la tecnología. El país quería mostrar que también podía liderar el pensamiento urbano. La ciudad perfecta sería la prueba definitiva de ese avance. El lugar elegido no fue casual. Se decidió construir Songo sobre terrenos ganados al mar amarillo, una superficie completamente nueva, libre de los problemas de las ciudades tradicionales. No habría barrios antiguos, calles estrechas, ni infraestructuras obsoletas. Todo partiría de una hoja en blanco para los planificadores. Esa era la oportunidad ideal de corregir siglos de errores urbanos acumulados. El pasado no tendría influencia sobre el diseño del futuro.
Desde el inicio, la ambición fue enorme. Songo no sería solo una ciudad más, sino un modelo exportable al mundo. Un prototipo urbano capaz de demostrar que la planificación científica podía superar el crecimiento caótico de las metrópolis clásicas. Los arquitectos y urbanistas involucrados hablaban de eficiencia total, sostenibilidad real y calidad de vida optimizada. Cada decisión debía responder a datos, estudios y simulaciones. El concepto central era simple y seductor. Si se eliminaban el desorden y la improvisación, la vida urbana mejoraría automáticamente. Menos tráfico, menos contaminación, menos estrés, más tiempo libre, más comodidad, más productividad. Songo fue pensada para integrar vivienda, trabajo y ocio en un mismo entorno controlado. Una ciudad donde todo estuviera a pocos minutos de distancia y donde el ciudadano no tuviera que adaptarse al entorno, sino al revés. Para lograrlo, se convocó a algunos de los nombres más influyentes del urbanismo contemporáneo. Grandes estudios de arquitectura participaron en el diseño de rascacielos, parques y zonas comerciales. Empresas tecnológicas aportaron soluciones inteligentes para cada aspecto de la vida diaria. El discurso era optimista y convincente. Songo sería limpia, ordenada y eficiente, sin los problemas sociales que afectaban a otras ciudades. En los documentos oficiales, la ciudad aparecía como un lugar ideal para profesionales globales, ejecutivos, emprendedores y trabajadores del conocimiento serían su población principal. Personas conectadas, móviles y acostumbradas a un estilo de vida moderno. Songo se presentaba como una puerta de entrada a Asia, perfectamente conectada con el mundo gracias a su cercanía con el aeropuerto internacional de Incheon. Todo estaba pensado para atraer talento internacional. La promesa iba más allá de la arquitectura. Se hablaba de una nueva forma de convivencia urbana, espacios verdes integrados, transporte público eficiente y una ciudad diseñada para reducir el impacto ambiental. Songo debía ser un ejemplo de sostenibilidad real. No solo un eslogan, el mensaje era claro. El futuro podía ser planificado y controlado si se tomaban las decisiones correctas desde el principio. Durante esta etapa inicial, casi nadie dudaba del proyecto. Las imágenes conceptuales mostraban una ciudad vibrante, llena de vida y movimiento. Las maquetas transmitían orden y armonía. Los discursos oficiales hablaban de progreso inevitable. Songo representaba la confianza absoluta en la capacidad humana de diseñar su propio entorno, una confianza que, con el tiempo, comenzaría a ser puesta a prueba, porque en el sueño de perfección había una suposición silenciosa, la idea de que, si todo estaba bien diseñado, las personas simplemente llegarían, que la vida surgiría de forma natural entre edificios inteligentes y calles impecables. Nadie se detuvo demasiado a pensar si una ciudad perfecta en los planos sería también una ciudad deseable en la realidad. Ese detalle, aparentemente menor, marcaría el destino de Songo. Desde sus cimientos, Songo fue concebida como una ciudad gobernada por la tecnología, no como un complemento, sino como el sistema nervioso central de la vida urbana. Sensores, cámaras y redes digitales fueron integrados en cada edificio, cada calle y cada servicio. Y si ya era simple, si la ciudad podía medirlo todo, también podría optimizarlo todo. El error humano sería reducido al mínimo. La eficiencia se convertiría en la norma. Uno de los elementos más emblemáticos fue su sistema de ciudad inteligente. El tráfico era monitoreado en tiempo real, ajustando semáforos y rutas para evitar congestiones. El consumo energético se regulaba automáticamente según la demanda. La recolección de residuos se realizaba mediante tuberías subterráneas que eliminaban la necesidad de camiones de basura. Todo estaba diseñado para funcionar sin fricción, sin ruido y sin interrupciones visibles. Las viviendas también formaban parte de este ecosistema controlado. Los apartamentos estaban conectados a redes centrales que regulaban la climatización, la iluminación y el uso de recursos. Desde pantallas integradas,
Los residentes podían gestionar su hogar y acceder a servicios urbanos. En teoría, la ciudad ya adaptaba a las personas. En la práctica, las personas debían adaptarse a la lógica del sistema. La vida cotidiana empezaba a seguir patrones predefinidos. Este nivel de automatización fue presentado como una ventaja indiscutible. Menos decisiones, menos preocupaciones y más tiempo libre. La tecnología se encargaría de los detalles, permitiendo a los habitantes concentrarse en lo importante. Sin embargo, esa promesa escondía una transformación silenciosa. La espontaneidad urbana, los encuentros casuales y el desorden creativo comenzaban a desaparecer. La ciudad funcionaba como una máquina perfectamente calibrada. Con el tiempo, esa perfección tecnológica empezó a generar una sensación extraña. Todo era previsible, medido y registrado. No había espacio para lo inesperado. Las calles eran seguras, pero impersonales. Los espacios públicos estaban limpios, pero vacíos. La tecnología, diseñada para facilitar la vida, comenzó a imponer una forma específica de vivir, una forma eficiente, pero emocionalmente imitada. Además, el control constante planteaba preguntas incómodas. ¿Quién observaba los datos? ¿Quién decidía que era eficiente y que no? Aunque Songo no fue presentada como una ciudad de vigilancia, la sensación de ser observado estaba siempre presente. Cada movimiento dejaba un rastro digital. La vida urbana se volvía transparente, pero también expuesta para muchos. Esa idea resultaba inquietante. Así, la tecnología que debía atraer personas terminó generando distancia. Songo demostraba que una ciudad increíblemente avanzada y, aún así, resultar fría. Gobernar la vida cotidiana mediante sistemas inteligentes parecía lógico en el papel, pero en la experiencia real, algo esencial se perdía. La ciudad funcionaba sin fallas, pero empezaba a hacerlo sin alma, y ese detalle tendría consecuencias profundas en su capacidad de ser habitada. La arquitectura de Songo impresiona a primera vista. Rascacielos alineados con precisión, avenidas amplias y plazas simétricas crean un paisaje urbano que parece sacado de un modelo digital. Cada edificio refleja luz de manera uniforme. Cada calle parece pensada para fluir sin obstáculos. La ciudad transmite orden y control, una sensación de perfección casi inhumana. Los materiales, el diseño y la planificación buscan eficiencia estética y funcional, pero algo esencial falta: la vida que le dé sentido a esos espacios. Los parques son amplios y modernos, con áreas verdes perfectamente distribuidas, senderos limpios y lagos artificiales. Sin embargo, rara vez se ven niños jugando o personas paseando. Las áreas comerciales y residenciales son tecnológicamente avanzadas, pero no invitan al encuentro casual ni a la interacción espontánea. La escala humana, que debería generar comodidad y pertenencia, se pierde entre el monumentalismo de la planificación. La ciudad parece diseñada más para máquinas que para personas. Cada detalle arquitectónico fue calculado para maximizar la eficiencia: transporte fluido, iluminación controlada, ventilación optimizada. Todo funciona como un reloj, sin margen para el caos ni la improvisación. La perfección es evidente, pero esa misma perfección a distancia. La sensación de alienación es constante. Caminar por sus calles puede ser deslumbrante y al mismo tiempo deshumanizante. El espacio urbano se vuelve un escenario frío donde la vida cotidiana no encuentra lugar. La ausencia de diversidad urbana también contribuye al problema. No hay barrios antiguos, mercados improvisados, ni estructuras con historia. Todo es homogéneo y predecible. La riqueza cultural y social, que en otras ciudades genera identidad y pertenencia, está ausente. Songo ofrece seguridad y comodidad, pero a cambio elimina los elementos que hacen que un lugar se sienta vivo. La ciudad cumple con cada estándar técnico, pero falla en generar comunidad. Incluso los edificios residenciales reflejan esta tensión. Apartamentos minimalistas y de alta tecnología ofrecen comodidad y conectividad, pero carecen de espacios que fomenten la interacción entre vecinos.
Los balcones son pequeños, los parques privados son escasos y los espacios de reunión no atraen a los habitantes. El diseño, pensado para optimizar cada metro cuadrado, termina limitando la experiencia humana. La movilidad dentro de la ciudad también evidencia esta desconexión. Calles amplias y sistemas de transporte automatizados reducen la necesidad de caminar, lo que disminuye los encuentros fortuitos y la interacción que dirá. La ciudad parece funcionar mejor cuando sus habitantes se mueven como engranajes individuales, siguiendo rutas programadas y horarios controlados, en lugar de convivir de manera orgánica. Así, la arquitectura impecable se convierte en una barrera invisible. Sondo demuestra que el urbanismo moderno puede ser visualmente perfecto y funcionalmente eficiente, pero aún así fallar en un aspecto fundamental: hacer que las personas se sientan en la ciudad logra la excelencia técnica, pero ignora la escala humana, y esa ausencia, que en los planos parece un detalle menor, será una de las claves de su fracaso como ciudad habitable. Desde los primeros planos, Sondo se diseñó pensando en un tipo muy específico de habitante: profesionales globales, ejecutivos y trabajadores del conocimiento que pudieran moverse con facilidad por la ciudad. La intención era atraer talento internacional y posicionar la ciudad como un centro de negocios moderno y eficiente. Cada edificio de oficinas, cada servicio y cada espacio público fue creado para satisfacer las necesidades de estos perfiles, no de familias tradicionales. Esta decisión silenciosa comenzó a marcar la forma en que la ciudad sería percibida y habitada. Los apartamentos y residencias se adaptaban al ritmo acelerado de los profesionales. Estaban pensados para solteros o parejas jóvenes sin hijos, con espacios compactos, diseño minimalista y alta conectividad tecnológica. Las viviendas familiares, con jardines y áreas amplias, eran escasas y costosas. Esto generó una exclusión indirecta. Quienes buscaban un hogar para criar hijos encontraban pocas opciones asequibles o funcionales. La ciudad, entonces, se volvía un lugar ideal para quienes podían seguir su lógica, pero hostil para quienes no encajaban en el perfil. Incluso la infraestructura de servicios reflejaba esta orientación. Guarderías, escuelas y centros comunitarios eran limitados, mientras que cafés, coworks y gimnasios de alto nivel se multiplicaban. La vida diaria estaba diseñada para horarios flexibles y desplazamientos cortos hacia oficinas y zonas de negocios. Los espacios pensados para el ocio familiar eran escasos y poco atractivos. La ciudad funcionaba de manera eficiente, pero solo para aquellos que respondían a su modelo ideal. El transporte también reforzaba esta exclusión. Sistemas automatizados y rutas directas conectaban áreas de oficinas, hoteles y el aeropuerto, pero no necesariamente barrios residenciales con diversidad demográfica. La ciudad facilitaba la movilidad de ejecutivos y visitantes internacionales, mientras que los desplazamientos cotidianos de familias eran menos cómodos y más costosos. De manera silenciosa, el diseño urbano reforzaba quién se sentía bienvenido y quién no. Además, los costos de vida contribuyeron a que muchas personas no pudieran establecerse en Songo. Los precios de vivienda, alimentos y servicios eran altos, alineados con la intención de atraer residentes con alto poder adquisitivo. Para la mayoría de la población local o familias tradicionales, la ciudad resultaba inaccesible. Aunque no existía una exclusión formal, la planificación económica y social operaba como filtro implícito. Esta orientación hacia ejecutivos y profesionales también afectó la cultura urbana. La ciudad carecía de mercados tradicionales, plazas llenas de vida o actividades comunitarias espontáneas. Los encuentros casuales entre vecinos eran raros, y los eventos culturales eran escasos o diseñados para turistas y trabajadores de negocios. La diversidad social que da vitalidad a las ciudades estaba ausente. Songo ofrecía comodidad y modernidad, pero a cambio eliminaba la interacción humana natural. El resultado era una ciudad funcional y atractiva en apariencia,
pero vacía de la vida que llena los espacios urbanos. Los pocos habitantes que residían allí cumplían con el perfil deseado, pero la ciudad nunca se volvió un hogar para una comunidad amplia. Los edificios funcionaban, los sistemas eran eficientes, pero la población imitada y homogénea. Sondo demostraba que diseñar un lugar solo para un tipo de persona podía garantizar control y orden, pero sacrificaba la riqueza social, el verdadero significado a una ciudad. En definitiva, Songo no falló por falta de inversión ni de planificación, falló por asumir que un entorno perfecto atraerá automáticamente quien lo habitan. La exclusión indirecta de familias y la concentración en ejecutivos convirtió la ciudad en un espacio impresionante y frío, donde la eficiencia reemplazaba la comunidad. La visión inicial de planes y arquitectos, aunque brillante, resultó incompleta porque olvidó que la ciudad perfecta también necesita diversidad y vida humana. Al caminar por Songo, lo primero que sorprende no es la arquitectura ni la tecnología, sino el silencio. Las calles amplias y perfectamente trazadas permanecen vacías durante horas, sin el murmullo habitual de una ciudad en actividad. No hay vendedores ambulantes, no hay niños jugando en los parques ni conversaciones cruzándose en las plazas. Cada espacio, por impresionante que sea, transmite una sensación inquietante. La ciudad funciona, pero no vibra. Este silencio, lejos de ser paz, se convierte en una señal clara de fracaso. Los servicios, diseñados para una población activa y constante, permanecen subutilizados. Tiendas, restaurantes y centros comerciales muestran estanterías llenas y luces encendidas, pero con pocos clientes. Los sistemas de transporte automatizados circulan con puntualidad, transportando a pocos pasajeros. Los espacios públicos, aunque impecables, se sienten vacíos, casi estériles. La ciudad alcanza la eficiencia técnica, pero falla en algo fundamental: atraer y mantener vida humana. El contraste entre infraestructura avanzada y ausencia de personas genera un efecto desconcertante. Incluso los parques y áreas recreativas, planeados para ser pulmones de la ciudad, parecen escenarios abandonados. Los senderos están limpios, los lagos reflejan la luz del sol, pero nadie los ocupa. Las plazas, diseñadas para la interacción social, se muestran desiertas, lo que en otras ciudades genera actividad y comunidad. Aquí se vuelve un recordatorio constante de la falta de habitantes. El silencio se convierte en un protagonista invisible que evidencia la falla estructural de Songo. Este vacío también afecta la percepción emocional de quienes visitan la ciudad. El orden absoluto, que debería transmitir confort y seguridad, provoca incomodidad y desorientación. Los visitantes sienten que algo falta, que la ciudad carece de alma. Los edificios brillan, los sistemas funcionan, pero la experiencia humana es mínima. La sensación de abandono no surge de deterioro físico, sino de la ausencia de interacción y presencia cotidiana. Songo está viva técnicamente, pero muerta en términos de comunidad. El contraste entre expectativas y realidad es profundo. Antes de su construcción, se prometía una ciudad moderna, vibrante y futurista, capaz de atraer a profesionales y familias de todo el mundo. Hoy, esas promesas se enfrentan con la evidencia del vacío. La ciudad cumple todos los parámetros de planificación, sostenibilidad y tecnología, pero no logra cumplir la más básica de las funciones urbanas: albergar vida. Cada calle vacía y cada local desocupado es un testimonio silencioso de esta contradicción. Los sistemas inteligentes que debían facilitar la vida tampoco logran crear comunidad. Automatización, eficiencia energética y transporte avanzado no pueden sustituir la interacción humana. Songo demuestra que incluso la infraestructura más perfecta es insuficiente y no se considera el factor humano. La ciudad se convierte en un ejemplo de cómo la técnica y el diseño, aunque impecables, no garantizan que un lugar sea habitado o querido por sus residentes. El silencio constante, lejos de ser tranquilidad, es la evidencia más clara del fracaso de la ciudad perfecta. Songo funciona en teoría,
Pero su vacío físico y social refleja una planificación que ignoró la complejidad de la vida urbana, la perfección técnica y la ausencia de improvisación núcleo a sustituir la riqueza de la vida cotidiana. La ciudad brilla, pero carece de latido, mostrando que incluso los sueños más ambiciosos pueden fracasar cuando se olvidan de las personas. Aunque Songo ofrecía edificios modernos, tecnología avanzada y calles impecables, la ciudad enfrentó un obstáculo que ninguna planificación podía resolver completamente. La gente no se quedó. Los costos de vida fueron un factor determinante. Las viviendas, diseñadas para ejecutivos internacionales, tenían precios elevados que pocas familias locales podían asumir. Comercios, servicios y transporte seguían la misma lógica económica, generando un entorno inaccesible para la mayoría. La ciudad parecía perfecta sobre el papel, pero en la práctica resultaba excluyente y poco acogedora. La ausencia de identidad también contribuyó al abandono. Songdo carecía de historia, de barrios con carácter propio y de referencias culturales que hicieran sentir a sus habitantes parte de un lugar. Las calles, aunque limpias y ordenadas, carecían de personalidad y memoria. No había plazas históricas ni mercados tradicionales. Todo era uniforme y planificado. Para quienes buscaban un sentido de pertenencia, la ciudad ofrecía eficiencia, pero no raíces. La vida cotidiana no encontraba resonancia en un espacio que parecía diseñado para escapar del pasado, no para integrarlo. Los lazos sociales frágiles completaban el cuadro. La planificación centrada en profesionales y ejecutivos creó un tejido social limitado, donde las interacciones espontáneas eran raras y las comunidades apenas existían. Los espacios públicos, aunque abundantes, no fomentaban la convivencia. Parques, cafés y áreas comunes permanecían frecuentemente vacíos, dificultando que se formaran vínculos entre vecinos. La ciudad funcionaba como una máquina eficiente, pero sin la red social da vida y sentido a cualquier espacio urbano. Además, la población que sí podía permitirse vivir en Songdo se encontraba atrapada en un ciclo de trabajo y desplazamientos calculados. La ciudad estaba pensada para optimizar la productividad y el movimiento, pero no para el ocio o la comunidad. Las horas libres se limitaban a espacios controlados y previsibles, que no fomentaban el desarrollo de relaciones profundas ni la cohesión de identidad local. La eficiencia técnica terminó imponiéndose sobre la experiencia humana, generando una desconexión que pocos estaban dispuestos a tolerar a largo plazo. Otro factor relevante fue la falta de elementos que estimularan la cultura y el entretenimiento de era auténtica. Eventos, actividades y programas urbanos estaban diseñados más para visitantes o para la proyección internacional de la ciudad que para sus propios habitantes. No había festivales comunitarios ni iniciativas vecinales que generaran sentido de pertenencia. Todo estaba optimizado, pero la optimización misma limitaba la espontaneidad y la creatividad necesarias para formar una comunidad viva. La combinación de costos elevados, falta de identidad y vínculos sociales débiles creó un efecto acumulativo. Los residentes que llegaban inicialmente se marchaban, y quienes consideraban mudarse desanimaban ante la falta de una comunidad estable y accesible. Songo mostraba que incluso la mejor infraestructura y tecnología avanzada no garantizan que las personas quieran quedarse. La ciudad ofrecía comodidad y modernidad, pero carecía de lo que realmente trae y retiene a la población: sentido de pertenencia, interacción humana y un entorno que invite a quedarse. En definitiva, Songo demuestra que las ciudades no se construyen solo con cemento, acero y redes inteligentes. Para que una ciudad funcione y prospere, debe equilibrar eficiencia y humanidad, modernidad y cultura, tecnología y conexión social. La ausencia de este equilibrio hizo que Songo, a pesar de su perfección en planos y sistemas, quedara vacía y silenciosa. La ciudad nos recuerda que la vida urbana es más que infraestructura, es identidad, comunidad y vínculo humano. En Songo, la eficiencia se convirtió en la medida de todo, incluso de la vida misma. Cada calle,
Cada edificio y cada sistema fue diseñado para maximizar productividad y funcionalidad. El transporte fluye sin interrupciones. La energía se distribuye de manera óptima y los servicios urbanos operan con precisión y métrica. Todo funciona a la perfección. Sin embargo, esta perfección técnica tiene un precio invisible. La ciudad perdió el calor humano que convierte un espacio en hogar. La eficiencia reemplazó la vida. Los espacios públicos, aunque impecables y modernos, carecen de espontaneidad. Los parques están ordenados, pero vacíos. Las plazas, diseñadas para encuentros, permanecen silenciosas. Las calles brillan bajo luces automáticas, pero no resuenan con risas, conversaciones, ni pasos apresurados. Cada detalle, planeado para reducir fricciones y optimizar el movimiento, elimina también imprevisibilidad que hace que una ciudad se sienta viva. Lo que debería ser un escenario de interacción humana se transforma en un paisaje estéril. Incluso los residentes que permanecen en Songdo adoptan rutinas casi mecánicas. Sus movimientos siguen los patrones diseñados por la ciudad, rutas de transporte predefinidas, horarios sincronizados, hábitos adaptados a la tecnología. La autonomía se ve reemplazada por la comodidad, pero también por la falta de contacto real entre personas. La vida se vuelve funcional, pero pierde profundidad emocional. La ciudad se comporta como un reloj gigante, exacto y constante, pero sin latido. La arquitectura impecable y la tecnología avanzada refuerzan esta sensación. Edificios minimalistas y automatizados, calles limpias y ordenadas, sistemas inteligentes de gestión de recursos, todo está pensado para funcionar sin fricciones. Pero al eliminar obstáculos y caos, también se eliminan oportunidades para la interacción humana inesperada. El encuentro fortuito que genera comunidad, la conversación casual que construye vínculos, la diversidad de experiencias que enriquece la vida urbana. Todo queda reducido o desaparece. La ciudad perfecta en teoría se convierte en ciudad vacía en la práctica. Los servicios funcionan, pero no encuentran usuarios suficientes. Las infraestructuras están optimizadas, pero no generan apego emocional. Cada espacio parece diseñado para eficiencia absoluta, no para vida real. La perfección técnica produce confort, seguridad y orden, pero también una sensación persistente de vacío. La ciudad es impresionante desde lejos, pero fría al tacto humano. Songdo demuestra que la eficiencia puede volverse un fin en sí misma, desplazando la necesidad de comunidad y pertenencia. La vida humana, impredecible y compleja, no se ajusta completamente a modelos calculados. Intentar maximizar la eficiencia sin considerar la dimensión emocional produce lugares funcionales pero inhóspitos. La ciudad opera sin fallas, pero también sin alma. El orden perfecto se transforma en silencio, la planificación extrema en ausencia de letalidad. En última instancia, Songdo es un ejemplo extremo de cómo la obsesión por la eficiencia puede reemplazar la vida que busca sostener. La ciudad no colapsa por falta de recursos ni tecnología, sino por la carencia de lo intangible, conexiones humanas, sentido de pertenencia y emoción compartida. La funcionalidad absoluta crea un escenario impresionante, pero emocionalmente estéril. La perfección técnica no garantiza que un lugar sea habitable, ni que quienes lo visiten no residan quieran quedarse. Songdo no es la única ciudad planeada que enfrenta desafíos inesperados. A lo largo de la historia, varios experimentos urbanos mostraron que incluso los diseños más ambiciosos pueden fracasar cuando se subestima la complejidad humana. Brasilia, en Brasil, fue concebida como la capital perfecta: avenidas amplias, edificios monumentales y planificación racional. Sin embargo, con el tiempo, se reveló que la vida cotidiana de sus habitantes no encajaba plenamente en sus espacios, y surgieron problemas de interacción social y sentido de comunidad. La grandiosidad y la funcionalidad no siempre garantizan que una ciudad sea habitable. Otro ejemplo es Chandigarh, en India. Diseñada por Le Corbusier en los años 50, la ciudad debía representar modernidad y orden después de la independencia, con barrios organizados y zonas funcionales claramente definidas. Aunque la planificación fue innovadora, muchos habitantes encontraron la ciudad rígida y distante,
y el sentido de pertenencia se debilitó frente a la homogeneidad del diseño. Los espacios públicos, aunque cuidadosamente distribuidos, no lograban atraer interacciones espontáneas, demostrando que la planificación estructural no asegura vida social vibrante. También podemos mirar a Masdar City, en Emiratos Árabes Unidos, un proyecto contemporáneo que prometía sostenibilidad total y eficiencia energética máxima. La ciudad ecológica, altamente tecnológica, enfrenta dificultades para atraer residentes permanentes. Aunque los sistemas funcionan perfectamente, la infraestructura es impresionante. La ausencia de comunidad y la falta de atractivo cultural fueron un efecto similar al de Songdo. Espacios impecables pero poco habitados. La tecnología y la planificación avanzada no compensan la necesidad de identidad y conexión humana. Incluso proyectos en Estados Unidos, como Celebration en Florida, muestran patrones similares. Diseñada por la corporación Disney como una ciudad modelo, la intención, combinar orden, seguridad y estética con comodidad. Sin embargo, muchos habitantes percibieron un ambiente artificial y regulado, y la vida comunitaria no floreció como se esperaba. La ciudad funcionaba bien en términos operativos, pero la experiencia emocional de los residentes quedó limitada por un entorno demasiado controlado. Estos paralelos revelan un patrón claro cuando la planificación urbana se centra exclusivamente en la eficiencia, la estética y la funcionalidad. Puede descuidar los aspectos más humanos de la ciudad. Songdo comparte con estas ciudades una tensión, planificación perfecta versus vida imperfecta. La infraestructura avanzada y los sistemas inteligentes son solo herramientas, sin considerar cultura, interacción y sentido de pertenencia. Incluso la ciudad más moderna puede quedarse vacía. Los ejemplos internacionales muestran que estos problemas no son aislados ni específicos de un país. Surgen cuando la ciudad se concibe como máquina en lugar de organismo social. La repetición de patrones en lugares geográficamente y culturalmente distintos sugiere que el error no está en la ubicación ni en los recursos, sino en la concepción estructural de la ciudad. La planificación absoluta sin flexibilidad para la experiencia humana crea entornos estériles. En conjunto, estos casos sirven como advertencia para el futuro del urbanismo. La lección de Songdo y sus paralelos internacionales es que ninguna inversión, tecnología o diseño arquitectónico garantiza que una ciudad funcione para la dimensión humana. La eficiencia puede coexistir con la vida, pero solo si la planificación no sé que la verdadera vitalidad urbana acerche la interacción, la diversidad y la pertenencia. Las ciudades perfectas en los planos pueden fracasar si olvidan que el núcleo de toda ciudad es la gente que la habita. En la planificación de Songdo, cada línea, cada curva y cada sistema fue meticulosamente diseñado. Los arquitectos y urbanistas calcularon distancias, flujos de tráfico, distribución de servicios y eficiencia energética. Todo estaba representado en planos detallados, con simulaciones digitales y modelos de comportamiento teórico. Sin embargo, había un elemento que los planos no podían capturar: la complejidad del comportamiento humano. La ciudad perfecta sobre el papel ignoraba la imprevisibilidad de quienes debían vivir en ella. Y ese olvido silencioso resultó ser la falla más profunda. El error invisible no tenía que ver con infraestructura, tecnología ni recursos. Los edificios eran modernos, los sistemas inteligentes funcionaban sin problemas y el diseño urbano cumplía todos los estándares internacionales. No obstante, la experiencia de los habitantes no coincidía con la intención de los planificadores. Las personas buscan más que eficiencia, buscan conexión, identidad y un sentido de pertenencia. La planificación rigurosa no podía predecir cómo reaccionarían ante espacios homogéneos, reglas estrictas y ausencia de interacción espontánea. Los encuentros fortuitos, la diversidad de experiencias y la improvisación cotidiana son aspectos que las simulaciones no logran replicar. Songdo fue construida pensando en flujos óptimos de personas, pero no en relaciones humanas complejas. Los espacios públicos, aunque técnicamente accesibles, no fomentaban la comunidad. Los residentes
se encontraban en zonas funcionales, pero sin oportunidades para construir vínculos significativos. Lo que debía ser vida urbana se convirtió en un ejercicio de eficiencia vacía. Otro ejemplo de este error invisible se encuentra en cómo las expectativas de los habitantes chocan con la planificación. Los espacios diseñados para ejecutivos y profesionales carecían de elementos que hicieran sentir hogar a familias o personas con otros estilos de vida. La ciudad prometía comodidad y modernidad, pero no proporcionaba estímulos emocionales ni culturales suficientes para generar apego. La arquitectura impecable y la tecnología avanzada no podían sustituir la necesidad de identidad y pertenencia. La falta de flexibilidad de los planes también amplificó el problema. Cada decisión, desde la ubicación de servicios hasta la distribución de viviendas, se basó en modelos ideales. Pero los seres humanos no siguen modelos perfectos, interactúan de manera impredecible, buscan comunidad y valoran la historia y la cultura. Songo fue diseñada como un entorno controlado, y ese control, aunque eficiente, redujo las oportunidades para la vida orgánica. La ciudad funcionaba, pero no habitaba. La lección que deja Songo es que la verdadera complejidad urbana reside en lo intangible: emociones, relaciones, cultura y adaptación social. Una ciudad puede cumplir con todos los criterios técnicos y aún así fracasar si no anticipa cómo los habitantes se apropian del espacio. Los planos nunca pueden reflejar la riqueza de la experiencia humana, y esa discrepancia se convirtió en la grieta invisible que terminó vaciando la ciudad. Por último, el error que no aparece en los planos nos recuerda que la planificación urbana debe equilibrar la eficiencia con la humanidad. La tecnología, la arquitectura y la logística son herramientas poderosas, pero no sustituyen la necesidad de interacción, diversidad y comunidad. Songo ejemplifica que una ciudad perfecta en diseño puede fracasar en la vida real si ignora el elemento más impredecible y esencial: los seres humanos que la habitan. La perfección técnica no garantiza que las personas elijan quedarse, y ese es el error que ningún plano puede anticipar. El caso de Songo plantea preguntas fundamentales sobre el futuro de las ciudades. Mientras el mundo avanza hacia entornos más inteligentes, conectados y eficientes, la experiencia de esta ciudad demuestra que la tecnología y la planificación no son suficientes para garantizar habitabilidad. La perfección en planos y sistemas puede coexistir con el vacío humano si no se considera la complejidad de la pregunta que queda flotando es inevitable: ¿cómo diseñar ciudades que funcionen y, al mismo tiempo, sean lugares donde las personas realmente quieran vivir? Songo nos enseña que la vitalidad urbana surge de la interacción, la diversidad y el sentido de pertenencia. No basta con calles limpias, edificios modernos y transporte eficiente. Las ciudades necesitan espacios que fomenten encuentros espontáneos, barrios con identidad, cultura accesible y oportunidades para que los habitantes creen comunidad. La planificación debe incluir la imprevisibilidad de los comportamientos humanos y respetar la necesidad de interacción social, emoción y arraigo. Solo así un entorno eficiente puede transformarse en un lugar habitable y deseado. Además, el futuro urbano exige equilibrio. La eficiencia no puede reemplazar la vida, debe complementarla. Sistemas inteligentes, sostenibilidad energética y diseño tecnológico son herramientas valiosas, pero su éxito depende de cómo se integren con la experiencia humana. Songo muestra que una ciudad puede funcionar perfectamente desde un punto de vista técnico y aún así fallar como hogar. La lección es clara: la ciudad ideal no es solo un logro arquitectónico, sino un espacio donde la vida florece en todas sus dimensiones. La reflexión también alcanza a quienes planifican nuevas ciudades o remodelan espacios existentes. Las decisiones de diseño deben considerar no solo la funcionalidad, sino la escala humana, la identidad cultural y las dinámicas sociales. El fracaso de Songo no radica en la visión, inversión, sino en la desconexión entre planificación y vida real. Ignorar la imprevisibilidad de los habitantes y priorizar la eficiencia por encima de la comunidad conduce a entornos vacíos,
estériles y emocionalmente fríos. En términos prácticos, esto implica repensar cómo se estructuran barrios, parques, transporte y servicios. Significa valorar la diversidad, ofrecer opciones flexibles y permitir que la ciudad evolucione con sus habitantes. La planificación urbana no puede ser un ejercicio de control absoluto. Debe anticipar adaptación, interacción y creatividad. Cada elemento diseñado debe considerar no solo cómo funciona, sino cómo se siente y cómo conecta a las personas entre sí. Finalmente, Songo sirve como advertencia y guía. Nos recuerda que las ciudades no son máquinas, son organismos vivos que dependen de quienes las habitan. La tecnología y la arquitectura pueden potenciar la experiencia urbana, pero no pueden sustituir la necesidad de conexión humana. La ciudad perfecta sobre el papel puede fallar en la práctica si olvida lo esencial. La vida no puede ser optimizada como un sistema. Debe ser comprendida y cultivada. El futuro de las ciudades dependerá de nuestra capacidad de aprender de estos vacíos. Songo nos desafía a reconsiderar prioridades. Eficiencias y humanidad conduce a fracasos silenciosos, mientras que planificación consciente de la experiencia humana agenda lugares que no solo funcionan, sino que la ten con vida propia. La lección final es que construir ciudad no es solo diseñar estructuras, sino crear entornos que abracen, inspiren y retengan a quienes las habitan. Solo entonces podremos aspirar a un futuro urbano verdaderamente sostenible y humano. Songo nos deja una lección clara: las ciudades no son máquinas, sino organismos vivos que dependen de la gente que las habita. La perfección técnica, por más avanzada que sea, no garantiza vida real, conexión ni sentido de pertenencia. Cada calle vacía, cada parque silencioso, nos recuerda que los sistemas eficientes no reemplazan la interacción humana y la cultura que da alma a un lugar. La planificación urbana debe equilibrar tecnología y funcionalidad con identidad, emoción y comunidad. Songo funciona impecablemente en teoría, pero fracasa en la experiencia humana, mostrando que incluso los proyectos más ambiciosos pueden quedarse vacíos si olvidan lo esencial: las personas. Este vacío nos invita a reflexionar sobre el futuro de nuestras ciudades, sobre cómo diseñarlas sin perder de vista la vida que deben albergar. Hasta qué punto debemos controlar nuestro entorno antes de que la perfección nos aleje de la humanidad que queremos preservar.